En muchos de nuestros valles estrechos, cuando llueve fuerte, el agua no tarda en llegar a esas zonas en las que los ríos van entrando en casas, garajes, negocios y fábricas. En realidad, el río no hace más que fluir por donde lo ha hecho siempre, pero lo que ocurre es que en esas mismas zonas ahora estamos nosotros y por lo tanto esas crecidas nos molestan. Hemos de ser capaces de compaginar los riesgos naturales de una crecida con una ordenación del territorio precavida y, a la vez, tratar de respetar al río como un ser vivo complejo. En muchos valles hemos construido en el río. Sí, el río reclama para sí todas estas zonas. Terrenos por los que debe fluir cuando engorda, espacios en los que nos hemos interpuesto. Pero quienes viven o trabajan hoy en estos lugares no tienen la culpa. En su momento se cometieron errores y hoy, en la medida de lo posible, debemos gestionar esos errores de forma que los costes personales y materiales de una crecida sean los menores posibles. Hay que velar también por estos lugares habitados. Debemos tratar de que la reducción de riesgos en zonas habitadas no suponga una invasión aún mayor del territorio del río. Hemos de seguir afinando la predicción de la cantidad de agua que va a caer y de su comportamiento en el terreno, porque, por desgracia, no hay riesgo cero. Hay que avisar lo antes posible a la población de la crecida del río y de su comportamiento previsto, porque también reducimos riesgos. Pero debemos de ser conscientes del daño que hemos generado al río al ocupar su espacio y al defendernos de sus recurrentes crecidas. Si hemos llegado a convertir los ríos en tubos, tapándolos por los 4 costados.